Hoy en Bravísimo, todo lo que debes saber sobre el sistema pensional en Colombia. La pensión es una prestación económica, bien sea por vejez, por invalidez o por sobrevivientes, que se logra cuando la persona ha logrado aportar los requisitos necesarios, las semanas o el capital necesario, dependiendo del régimen en el cual se encuentra afiliado, para poder completar los requisitos para acceder a este tipo de contingencias. En Colombia, con la aparición de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones, que entró a regir a partir del 1 de abril de 1994, se partió en dos, en donde entraron unos operadores privados, que son los fondos privados de pensiones, que en este momento solamente existen 4. Esos fondos privados se distinguen de Colpensiones del régimen de prima media, en el sentido de que la pensión que le van a otorgar corresponde a los aportes que la persona o el afiliado haga a ese correspondiente fondo privado. En cambio, en el régimen de prima media, hoy Colpensiones, su pensión depende de una edad que se encuentra previamente establecida y de unos tiempos que se encuentren cotizados a ese sistema. Es decir, las condiciones en Colpensiones hoy se encuentran previamente establecidas, mientras que en los fondos privados depende del ahorro que la persona pueda generarse a través de su vida laboral. El sistema pensional en Colombia cubre riesgo de vejez, riesgo de invalidez y riesgo de muerte. Bueno, primero que todo, los requisitos que un colombiano debe cumplir para poder acceder a su pensión o digamos acceder a las prestaciones que nos ofrece el Sistema General de Pensiones en Colombia, bien sea la pensión de vejez, la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivientes, debe estar afiliado al sistema. Y además de ello, pues cumplir los requisitos que establece la ley, en este caso la ley 797 del año 2003, en el régimen de prima media con prestación definida que hoy administra Colpensiones. Las mujeres deben acreditar como mínimo 57 años de edad, los hombres deben acreditar 62 años de edad y como mínimo deben acreditar 1.300 semanas cotizadas al sistema. En el régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos, allí deben cumplir el mismo requisito de edad y deben acreditar como mínimo un capital suficiente que pueda financiar una pensión de un salario mínimo, que ese capital alcance siquiera el 110% para poder financiar ese salario mínimo. Pero el requisito indispensable es estar afiliado al sistema y haber cotizado al Sistema General de Pensiones en Colombia, bien sea en un fondo privado o en Colpensiones. Una persona, para que sea declarada inválida, necesita acudir a un médico laboral, ya sea de una Junta Regional de Calificación de Invalidez, una Junta Nacional de Calificación de Invalidez o los respectivos médicos laborales del Fondo de Pensiones o de la EPS. Para adquirir esto se requiere una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, en la cual se calificarán tanto deficiencias como rol laboral. En las deficiencias están incluidas todas las patologías, enfermedades y en el rol laboral cómo afecta esas enfermedades su vida diaria. Mi esposo va a ser 17 años que está en discapacidad, porque tuvo, digamos, un accidente que lo dejó muy mal. En ese tiempo, él hacía un año que no estaba trabajando y tampoco pues dejó de cotizar. 3 años antes del accidente, él ya tenía más de 50 semanas cotizadas. Él tiene más del 75% de discapacidad. Yo quiero preguntarle si él tiene derecho a la pensión o al menos que me le den el retroactivo que le quedaron a dar y que se le han negado. Clemencia, buenos días. Frente a la consulta que tú nos elevas, quiero comentarte lo siguiente. De acuerdo a la fecha de estructuración de invalidez de tu esposo, la cual nos manifiestas que fue en 1999, debemos buscar o dirigirnos a la norma aplicable de esa época. Para el 99 estaba la Ley 100 de 1993, la cual nos consagraba que él debía haber cotizado 26 semanas en cualquier época o 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha de su estructuración de invalidez. De acuerdo
a lo que tú nos dices, él no cumpliría con este requisito. Sin embargo, la invito a que revise los aportes y los trabajos que hubiera tenido su señor esposo durante toda su vida laboral, los cuales, si prestó servicio militar o si trabajó en empresas que no le hicieron cotizaciones, eso se podría revisar, a lo cual estas semanas o tiempos del ejército o de empresas que no le cotizaron se podrían contabilizar en un nuevo estudio y de esta forma podría tener derecho. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de Colombia también prevé la pensión de sobrevivientes. Esta pensión busca básicamente proteger el núcleo familiar del afiliado o del pensionado. Cuando un afiliado fallece, debe haber dejado unos requisitos mínimos de acuerdo a la ley actual, es decir, a la ley 797 del 2003, para que los beneficiarios puedan acceder a esa pensión de sobrevivientes. Mi mamá murió hace 12 años, el nombre de ella era Hermilda Barón Toscano, murió de cáncer, estaba cotizando sus pensiones con el Seguro Social, tenía más de 1000 semanas cotizadas, únicamente le hacía falta la edad para adquirir su pensión, pero entonces pues murió antes de poder tener la pensión. Nosotros somos 3 hermanos, ya éramos mayores de edad en ese momento todos, pero dependíamos económicamente de mi mamá. Muchas veces fuimos a preguntar si podíamos sacar la pensión, qué podíamos hacer para este caso, pero nos dijeron que mi papá, al ser esposo de mi mamá, era el que podía hacer estos trámites. Mi papá murió hace 2 años y nunca hizo la reclamación de la pensión de mi mamá. Yo quiero saber si después de 12 años nosotros podemos reclamar la pensión que ella dejó o por lo menos el dinero de las semanas cotizadas. Si se puede reclamar, ¿qué debemos hacer? ¿A dónde debemos ir? Y si no se puede reclamar, entonces saber qué pasó con el dinero de las semanas cotizadas. Astrid, para responder su pregunta, quisiera decirle que sí tiene derecho a reclamar su pensión, a pesar de que el fallecimiento de su señora madre haya sido hace 12 años y no se haya presentado ninguna reclamación. Toda vez que hay que recordar que las pensiones son imprescriptibles, es decir, que no se extinguen en el tiempo. La puede reclamar en cualquier momento. Ahora bien, de reclamarla tendría un periodo de prescripción que sería de 3 años, a lo cual usted no tendría derecho desde el momento del fallecimiento, sino desde el momento en que la reclame. Acuérdese que para obtener una pensión de sobrevivientes se requieren, en este caso, tener unos requisitos los cuales su señora madre lo supera, toda vez que a la fecha de fallecimiento tenía más de 20 años trabajados, es decir, 1200 semanas. También es importante que recuerde que después de los 18 años, Colpensiones, hoy administrador o sucesor del Seguro Social, le exige 2 requisitos a usted y a sus hermanos. Uno, que dependa económicamente o que haya dependido económicamente de su señora madre, y 2, que haya tenido estudios con una intensidad semestral de más de 20 horas. Si usted acredita estos 2 requisitos o sus 2 hermanos, puede acercarse hoy en día a cualquier oficina de Colpensiones con el fin de acreditar los requisitos que le acabo de mencionar, incluyendo el registro civil de nacimiento que acredite su calidad de hija, y puede tramitar su pensión directamente con la entidad administradora a la cual se encontraba afiliada, que era Colpensiones. Finalmente, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Tengan muy en claro la información de los aportes que están haciendo al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Sepan cuál es el régimen más favorable, si es el régimen de prima media con prestación definida o el régimen de ahorro individual con solidaridad, teniendo en cuenta que en cada uno de ellos los requisitos para acceder a las pensiones son diferentes. También deben tener muy en cuenta al momento de solicitar su pensión de vejez
tener toda la información completa, es decir, tener toda su historia laboral resuelta, haber resuelto las inconsistencias de su historia laboral, informarse de cuáles son los requisitos para poder acceder no solo a la pensión de vejez, sino a la pensión de invalidez, a la pensión de sobrevivientes. Y si tienen alguna duda, buscar asesoría de un profesional que los pueda orientar para que ese trámite de esa pensión no se convierta en un calvario o no se convierta en una odisea al momento de reclamarla.